Listo, ya estamos grabando. Diputado Gustavo Miranda, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, te saludo y te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta videollamada. Gracias José, y pues virtualmente, pero sin parar de trabajar. Efectivamente hay que chambear y imaginarse además cómo resolver esta situación, obviamente, ¿no? Que la tecnología es una. Así es. Oye, diputado, yo quisiera preguntarte en principio, ¿no? Que tú me dieras un contexto general de cómo están las cosas en el Congreso, partiendo de este pequeño dato. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Junta de Gobierno y Coordinación Política, Reina Durán, hizo un llamado apenas hace unos pocos días a la suspensión de actividades no esenciales. Pero por otra parte, tú has llamado a una reunión para los próximos días en abril, ya muy pronto, para sesionar en función de algunos temas que desde tu punto de vista son importantes. En ese contexto, platícame cómo están las cosas. Claro, primero entender que, como hemos venido todos explorando esta nueva ley orgánica dentro del Congreso de Quintana Roo, tenemos dos brazos: la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es compuesta por todos los coordinadores de las diferentes bancadas, y la mesa directiva. La Junta de Gobierno y Coordinación Política, en resumen, es una copia del Pleno, pero para que no se decidan todos los asuntos administrativos en Pleno y facilite que 25 diputados se pongan de acuerdo, pues se crea para que los coordinadores con voto ponderado puedan tomar ciertas decisiones a nombre de todos. Ese es como surge esto en el Senado, y muchos congresos lo empiezan a copiar. Entonces, ¿qué poderes tiene la Junta de Gobierno y Coordinación Política representadas por la presidenta? Los que son de carácter administrativo, que tienen que ver con los trabajadores del Congreso, que tienen que ver con todo ese brazo. Toman una decisión muy buena, positiva, de cuidar a los trabajadores, a los adultos, a los discapacitados, mandarlos a sus casas. Se adelantaron incluso un par de sueldos, ¿no? Correcto. Y de cerrar en esa búsqueda de salvaguardar la vida y los temas de salud. Ahora, la mesa directiva, nosotros pues tenemos la responsabilidad de todo el tema jurídico de carácter legislativo, oficialía de partes, todo el equipo de procesos legislativos. Pues soy directamente el jefe de ellos, y obviamente el Pleno. Primero decirte que nadie puede cerrar el Congreso, ni yo, ni nadie, porque tú como diputado tienes oportunidad de entrar siempre cuando estés en función, ¿no? Y quieres entrar a tu casa y te cierran la puerta, pues tú llevas un cerrajero, la puedes abrir, porque al final es tu casa. Y así debería ser cualquier ciudadano. Entonces no tiene la facultad de suspender las actividades legislativas, porque eso se depende de Pleno. Se reanuda la sesión, se convoca sesión, se termina la sesión, se convoca a otra sesión. Entonces, ¿qué sucedió en esta crisis, que es una crisis mundial, que países, estados están entendiendo cómo vivir? Por un lado tienes que cuidar a todos, pero por otro lado tienes una obligación. Y en ese sentido, debíamos de cuidar a los trabajadores del Estado, suspendiéramos no necesariamente que sesionemos 2 veces a la semana, pero que sí veamos cuando sesionar. Y es ahí donde viene la reforma constitucional del Senado, que se aprueba, y a mí me contactan directamente del Senado la presidenta Mónica, la senadora, presidenta de la mesa directiva, para poner los programas sociales en la Constitución, hoy más que nunca en esta crisis. Entonces, pues es el primer punto, y luego otros puntos si quieres ahora también comentar. Sí, un poco para hacer un paréntesis y poner las cosas en perspectiva. Entonces sí hay una especie de, por lo menos, desencuentro entre la versión de la diputada Reina Durán y la tuya, porque la de ella abarcaría incluso la suspensión de las actividades legislativas. Tú dirías que no. Correcto, yo diría que no. He sido respetuoso porque
todos estamos explorando esta forma de gobierno entre la Junta y la mesa, y hay otros coordinadores que tienen voz, que no son de mi fracción, respeto también sus puntos de vista, y al final el gobierno es interno, o sea, nosotros mismos vamos decidiendo. Entonces ha habido algo de confusión, obviamente se suma a la situación de Batum, que la mayoría de Morena lo elige como coordinador, y se genera esta parálisis política, pero que a mi parecer ya es un punto en que lo político queda a un lado y debemos de mirar hacia esta crisis y hacer algo en vez de quedar replegados en nuestra casa. Y es por eso que lancé la convocatoria ayer por correo y por redes sociales. Entonces tu llamado es a sesionar los primeros días de abril para desahogar esta serie de temas. Recuérdanoslo, porfa. Bueno, mi llamado fue sesionar el jueves para, uno, reanudar sesión y terminar los puntos, que eran todos los puntos que estaban pendientes desde semanas anteriores. Ahorro un total de 6.2 millones de pesos del Congreso. ¿Qué pasa? El Congreso tiene 39 millones al mes, pero si no estamos operando, si no hay, se supone que nos dan un gasto de gasolina como de 18,000 pesos al mes, más a los trabajadores, más a las direcciones, casi 700 trabajadores, pues hay muchos ahorros, que dónde está ese recurso, ¿verdad? Entonces es ahí donde proponemos que 6.2 millones de ahorro, más obviamente todos sacrifiquemos una parte de todas las partidas, se vaya a esta crisis hasta que dure. 5 millones de pesos en despensas y 1.2 millones que entiendo que la Junta de Gobierno de alguna forma ya está destinando, se vaya a insumos de hospitales. Lo que quiero es obviamente formalizar esa entrega, y ya sea que nosotros demos ese recurso al Ejecutivo o nosotros compremos tanto los insumos como la despensa. Venía una confusión si los diputados entregábamos las despensas, pero creo y coincido que lo político debe quedar a un lado, que los esfuerzos deben de ser juntos. Me reuní con el contraalmirante de la Guardia Nacional y pues para las 400,000 casas que tenemos registradas en el estado, más las colonias irregulares y la zona Maya, si cada quien quiere llevar por su lado, habrá casas repetidas, habrá casas que faltan. Entonces mejor un esfuerzo coordinado entre la Guardia Nacional y el gobierno del estado, que tiene obviamente el mayor censo, y nosotros pues aportar al programa que está haciendo el gobernador, que es muy bueno, de entrega de despensas. Claro. Entonces, pues sí, perdón, francamente sí suena de sentido común, que ese dinero no esté estancado y que obviamente fluya, porque es parte de lo que necesita la situación, que haya flujo económico. Ahora yo te preguntaría, en ese sentido, en el mismo que tú me marcas, ¿por qué no hacer un llamado? Porque escuché el que tú hiciste para que la CFE, Aguacán y otros organismos que tienen cobros fijos, pues tengan un programa especial para ayudar a los empresarios y a los ciudadanos, porque es una carga que evidentemente sí va sobre los empresarios, pero también un padre de familia, ¿no?, que paga algunos sueldos de la persona que le ayudan en casa, paga colegiaturas, paga un crédito. Es decir, una situación en la que todo el mundo necesitaría de un apoyo. ¿Por qué no hacerlo también en sintonía o en coordinación con el gobierno del estado, como un frente único? Claro, creo que tal vez ha faltado un poco comunicación, como bien dices. Nosotros de nuestro lado creemos que va a sumar. Sabemos que un exhorto al final lo único que es un documento que es un llamado de un poder, pero no te obliga legalmente, pero sí ayuda, sí hace el suficiente ruido, y se suma a estados y países que lo están haciendo. Nosotros en el tercer punto presento el exhorto a Aguacán, a CAPA, a CFE, que como bien dices, por ejemplo en Yucatán, el gobierno del estado hizo un convenio con CFE y el gobierno va a pagar la mitad y seguramente Yucatán le hará un descuento, ¿verdad? Y obviamente es un llamado a la ciudadanía a que gaste menos luz, etcétera. Entonces, pues tenemos ese exhorto a las casas de empeño también, porque los bancos estamos exhortando, pero la verdad es que ya todos están dando el plazo. Y a los ayuntamientos, estamos exhortando a los 11 ayuntamientos a que den estímulos fiscales. Si bien el gobierno del estado ya lo está dando, que los ayuntamientos se lo den a las pymes,
porque también están haciendo ciertos cobros de impuestos que debería de frenarse. Si se frena a un punto de la economía en una crisis, se debe de frenar todo. Di varios días a esta convocatoria para darle oportunidad a los diputados, si tienen otras propuestas, que también las presenten, para que todo eso se pueda tratar en esta sesión del jueves. Bien, ¿y te han contestado? Sí, obviamente tengo comunicación con todos los de mi coalición, que somos 15, menos ciertas diferencias somos 13, 14 diputados, y a todos se les hice llegar a sus correos institucionales, y a través de WhatsApp estamos comunicándonos con todos. ¿Y crees que se haga la sesión? Pues la convocatoria está hecha, todos los trabajadores y las diferentes direcciones ya recibieron también los correos institucionales desde mi correo personal, donde se explica y se expresa lo que necesitamos. Tengo mis dudas si se llega a generar el quórum o no. Espero que sí. Ya yo no puedo hacer más, no está en mis manos. Yo me presentaré ese día y seguiré insistiendo con todos, porque es un acto de buena fe. También respeto a muchos que tienen familias, que tienen hijos, que tienen padres en casa mayores, que sí pueden tener un riesgo, pero pues nos toca en esta parte de la historia. Es un momento crítico, y si los médicos se arriesgan, si los policías se arriesgan, hoy fue muy claro, ayer y hoy, el gobierno federal, a través de Salubridad, en el documento que dijeron que la actividad legislativa federal y estatal debe continuar, como pasa en España, en Italia, en todas partes. Entonces, pues es el riesgo que asumimos y queremos ser servidores públicos. Bien, nada más para redondear la charla, y te agradezco mucho. Tú eres diputado, pero también eres empresario. También eres un ciudadano. ¿Cómo está tu día a día? ¿Estás guardando la sana distancia? ¿Estás en cuarentena? ¿Sales y entras? ¿Vas al gimnasio? ¿Y cómo están tus empresas? ¿Cuántos empleados tienes y qué mensaje les has dado? Claro, pues muy buena pregunta. Sí me mantengo en casa en sana distancia, pero por la obligación que tengo como diputado, te digo, fui a ver a la Guardia Nacional, hoy fui a ver a un amigo empresario de Ocean Leader que me está donando 5 toneladas de salmón, porque ahorita los hoteles están cerrados. Entonces, pues de que tenga el producto ahí, me lo va a dar para que se lo entregue a la Guardia Nacional y llegue a las colonias irregulares. Entonces, a nivel empresarial, fíjate que me ha ayudado mucho ahora sí mezclar la vida de empresario con la pública. Tengo un gimnasio en la Guayacán, que es un gimnasio de box, que obviamente pues está cerrado, ¿verdad? Y tengo que pagar renta, tengo que pagar luz. Entonces, pues ahí agarré el ejemplo de las rentas, de que me ponga de acuerdo con otros locatarios y decirle al dueño de la plaza que no le vamos a pagar renta en 3 meses. No es que no se vaya a pagar, pero que nos dé un plazo por lo que dura la crisis en los siguientes 2 años. En la transportadora tengo más o menos 30 y tantas camionetas de carácter turístico. Empleamos como 60 personas entre choferes, taller, administración, y tengo todas las camionetas paradas, todas, 36 camionetas. Tuve el compromiso de mantener el sueldo de todos. Ya en la tercera quincena probablemente baje parte de los sueldos, y es ahí donde me di cuenta del tema con el Infonavit, que aunque tú mantengas un salario mínimo, a veces ese salario mínimo no alcanza para el Infonavit, y es ahí donde el trabajador o tiene que buscar cómo poner para este crédito o no. Sí, el Infonavit mandó un comunicado donde se iba a extender 3 meses, pero muchas veces vemos de la realidad a la práctica. Yo tengo los contadores todavía acompañando a algunos de mis trabajadores que pues, todavía en Infonavit les decían que no está en práctica. Entonces, es ahí donde, pues, por un lado, tú del sector público das el comunicado, el exhorto, pero que se baje la práctica no se realiza hasta que estés así, ¿no? Entonces, pues delicado para todos esta situación, pero pues es un momento histórico, el mundo va a cambiar, va a haber un antes y un después, y lo que nos toca es buscar la mejor forma de salir. Muy bien. Diputado Gustavo Miranda, a lo mejor se me olvidó algo que quieras decir y que no te pregunté.
y agradecerte pues esta videoconferencia, que es la nueva forma de trabajo a final de cuentas, para que ustedes informen y nosotros pues ayudemos a hacer ese enlace con los ciudadanos. Gracias, José Antonio. Bueno, pues decirte al menos en Cancún y Quintana Roo, creo que tú más que yo sabes, por todas las épocas de crisis que ha pasado la ciudad y el estado, desde huracanes, desde sargazo, inseguridad, la influenza, y es momento de pensar como especie, como humanidad, más allá de naciones, de colores, mucho menos de razas. Entonces, pues que seamos más solidarios, que aprovechemos tiempo con la familia y que podamos emprender, que podamos crear, como bien estás haciendo, aprovechar la tecnología. Yo en redes sociales he subido muchísimo mi alcance con la ciudadanía, con jóvenes de todo el país, porque estoy ahorita más dedicado a esto. Entonces, pues en algunas crisis vienen otras oportunidades. Así es. Muchas gracias. Yo voy a detener la grabación entonces. Un abrazo, hasta luego, pendientes.